Bueno, pues buenas tardes. Veo alguna cara conocida que he ido viendo en otros momentos. Y como dice Chema, bueno, pues la masterclass, que no me gusta llamarlo sesión clínica, lo siento porque no es una sesión clínica, ¿no? La masterclass de hoy, la importancia de la inteligencia emocional, está asociada al máster de Neuromanagement y Gestión del Talento Humano, del que soy la directora. Para mí ha sido uno de los regalos más grandes que me han dado, ¿no? Porque soy una enamorada de la psicología, de hecho soy psicóloga general sanitaria, y además soy coach ejecutivo. Y soy experta en neuroliderazgo. Justamente las tres patas en las que asiento mi vida profesional, están relacionadas con el neuromanagement, ¿no? ¿Por qué? A mí me apasiona el mundo de la empresa y pienso que los psicólogos, ¿sois todos psicólogos? Levantad la mano, ¿quiénes sois psicólogos? Casi todos, excepto 3 o 4 personas. ¿Qué has estudiado? Bellas Artes y Educación Social. Bellas Artes y Educación Social. ¿Y vosotros? Es que yo no he acabado la carrera aún. ¿Pero estás estudiando? Psicología. Va, eres del gremio. ¿Y tú qué has? Ah, un MBA, sí. ¿Y quién más no era psicólogo por aquí? ¿Qué has estudiado? Periodista. Magisterio. Psicología clínica. Psicología clínica. Pedagogía. Bueno, pues de cualquier manera, ¿no? Como la mayoría somos psicólogos, deciros que los psicólogos tenemos que abrir nuestro campo de trabajo y bueno, que sepáis que en el mundo de las organizaciones tenemos muchísimas oportunidades y un gran futuro. Entonces, bueno, hoy voy a hablar de la importancia de la inteligencia emocional en el trabajo y cómo todo esto está relacionado con la neurociencia. Lo voy a ir relacionando porque tiene toda la relación. Somos 100% emocionales. Las personas no vivimos nunca fuera de una emoción, siempre estamos dentro de una emoción. Por eso es muy importante conocer el mundo de las emociones y los directivos precisamente son los más indicados para tener todos estos conocimientos, porque la ciencia está demostrando los resultados de aplicar, bueno, pues cuando ya hay empresas que están aplicando la neurociencia, pues están dando ya muy buenos resultados. Fijaros, hola, fijaros que en situaciones normales vamos a pasar alrededor de 40 años de nuestra vida trabajando, metidos dentro de una empresa o varias empresas, alrededor de 40 años. Habrá gente que esté más tiempo y habrá gente que esté menos tiempo, pero alrededor de 40 años. En España la edad de jubilación son 67 años. Si las personas empiezan a trabajar alrededor de 20 años, imaginaros, o sea, no son 40, son 47 años, donde vamos a pasar durante esos 40 años que estemos trabajando dentro de cualquier organización, vamos a pasar más tiempo dentro de la empresa que con nuestras familias, que con nuestras parejas, que con nuestros hijos. Fijaros si es importante el que estemos a gusto, que estemos satisfechos, porque nos vamos a pasar media vida. Bien, y en esos 40 años vamos a llevar una vida casi de locura. Entonces también es muy importante poder gestionar las emociones, ¿no? Y esa es una labor fundamental, sobre todo de los líderes, no solamente los líderes políticos, sino también los líderes organizacionales. Están obligados, tienen una obligación moral y social de intentar que la gente, los trabajadores, sus colaboradores, pues estén más o menos a gusto dentro del mundo de la empresa, dentro de sus empresas. Y fijaros,
cuando hablamos de directivos y a la hora de valorar sus trabajos, como los resultados de sus actividades profesionales, me gusta utilizar frases que ya están hechas, ¿no? Por eso de que la ley del mínimo esfuerzo del cerebro, mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, pues yo utilizo las frases que otras personas han hecho para que mi cerebro esté centrado en otras cosas y utilice su energía en otras cosas, ¿no? Peter Drucker decía que Peter Drucker era, bueno, pues un gurú del mundo de las organizaciones, ¿no? Y decía, lo que no se mide no se puede mejorar. Pero esa frase venía de William Thomson Kelvin, ¿no? A mí me gusta hacer honor a los autores, que decía, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿no? Es decir, tenemos que estar en constante mejora y los directivos que van a estar al frente de las organizaciones y al frente del mundo están obligados a mejorar. Y hay una forma, o mejor dicho, hay dos formas de valorar el trabajo que hace un directivo. ¿Alguien sabría decirme cuáles son las dos formas en que le podemos evaluar su trabajo para saber si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal? Vais a ver que yo interactúo. Es decir, no me gusta llegar y ser un busto parlante, me gusta interactuar con vosotras, ¿no? ¿Alguien me podría decir cómo se le puede medir a un directivo si está haciendo bien su trabajo? ¿Por los resultados? Muy bien. ¿Y qué otra forma se le puede medir si está haciendo bien su trabajo? Los usuarios, las personas que... Exactamente. Sus colaboradores, efectivamente, muy bien. Hay dos formas de medir el desempeño de su trabajo. Uno, por los resultados que obtiene y dos, por la valoración que hacen sus empleados de él. Y fijaros, tanto para conseguir los resultados como para conseguir una buena valoración de su trabajo por parte de sus colaboradores, siempre va a necesitar a sus colaboradores. Siempre. Porque él no va a conseguir los resultados solos. Lo van a conseguir sus colaboradores. Y de la forma que tenga de gestionar al equipo, eso va a repercutir y va a influir en la valoración que hagan sus colaboradores de él. Con lo cual, esas son las dos formas que tienen, ¿vale? Y otra cosa que tiene que tener en cuenta, puesto que va a necesitar a sus colaboradores para conseguir los resultados, es saber cuáles son los factores que están influyendo en el rendimiento. ¿Qué factores influyen en el rendimiento de una persona? Motivación. Constancia. La información que maneja. La información que maneja, es decir, los conocimientos técnicos que tenga. ¿Sí? Más cosas. Motivación, constancia, información. El área de trabajo. El área de trabajo, es decir, el espacio donde está trabajando. La buena comunicación. La buena comunicación, es decir, la relación con sus compañeros, ¿no? El estado emocional. Fijaros cómo sabéis muchas cosas, ¿eh? ¿Qué más? La carga de trabajo. Bueno, vamos a ir abriendo un poquito. Fijaros cómo lo habéis dicho casi todo, ¿eh? Sus conocimientos y la experiencia que tiene. Los estilos de liderazgo y de dirección, es decir, la forma que tengan el directivo de gestionar los talentos que tiene dentro de su equipo. Pero para gestionar los talentos que tiene dentro de su equipo, ¿qué tiene que saber? ¿Qué tiene que hacer? Saber cómo utilizarlos y para eso, ¿qué tiene que hacer para saber qué talentos tienen sus equipos? Comunicarse con ellos, es decir, relacionarse con ellos, reunirse, preguntarles, conocerlos. Un directivo no debe tener la puerta cerrada de su despacho, siempre tiene que reunirse de vez en cuando y con bastante frecuencia con sus equipos para saber qué talentos tienen, qué intereses, qué motivaciones y demás, ¿no? Fijaros más cosas, el feedback.
Un directivo tiene que ir dando feedback a sus colaboradores para que sepan si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Las condiciones ambientales de trabajo que decía ella, el espacio de trabajo, es muy importante porque influye muchísimo todo lo que está relacionado con las condiciones de trabajo. El ruido, el calor, el frío, si hay mucha luz, si hay poca luz, el grado de intimidad que tenga la persona, es decir, todo eso está relacionado con las condiciones laborales y va a influir muchísimo. La relación con los compañeros y con los jefes también va a influir mucho. Los recursos disponibles, es decir, que ahí también podría entrar la información de la que dispongan. También la autoestima y la autoconfianza. Es muy importante que una persona tenga una buena autoestima y confianza en sí mismo para que su rendimiento sea óptimo. Y también la percepción que tiene de reto, oportunidades y que sea flexible a los cambios. Es decir, hay personas que ven los cambios como una amenaza, mientras que los cambios siempre son oportunidades, con lo cual va a depender mucho de cómo lo enfoque la persona. La empatía que tenga a la hora de relacionarse también con sus compañeros y con su jefe. El estado de ánimo que decíais vosotras, el estado emocional, está aquí también. El interés que tenga por el trabajo. Y todo esto va a influir en la motivación. Y fijaros, detrás de la motivación siempre va a estar la emoción. Siempre, absolutamente. Y una emoción, aunque yo no me gusta llamarla emoción, aunque esté por ahí en los manuales como una emoción, yo prefiero no llamarla emoción, está la felicidad. La felicidad es un factor clave en el rendimiento. Fijaros si es clave que la Organización Mundial de la Salud todos los años realiza una encuesta a nivel mundial para ver el grado de felicidad que tienen los países. Lo hace sobre 156 países. Curiosamente, los países más felices son los países más ricos, más productivos. Entonces, la felicidad está enlazada completamente con el éxito profesional y además con el rendimiento. Los estudios dicen que un empleado feliz es una persona más sana y se queja menos. Claro, porque cuando una persona está muy estresada, todo eso está asociado a enfermedades relacionadas con el estrés, mientras que una persona que esté feliz, que esté contenta, que esté satisfecha dentro de su trabajo, es una persona más sana y se va a quejar menos, con lo cual va a ser mucho más productivo. ¿Cuánto más productivo? Los estudios dicen que un 37% más productivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si una empresa tiene 100 empleados, esos 100 empleados van a desarrollar el trabajo de 137 personas. Fijaros. Maravilloso. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa se está ahorrando 37 sueldos, 37 seguridades sociales, 37 personas que pueden generar conflicto. Mientras que un empleado que no esté motivado y que no sea feliz es un 10% menos de rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que esa misma empresa que tiene 100 empleados, si sus empleados estuvieran desmotivados y no fueran felices, rendirían como 90 personas. ¿Qué quiere decir? Pues que si necesitan 100 personas van a tener que contratar a 110 para suplir esas 10 personas, ese 10% de rendimiento que no se está cumpliendo debido al estado de ánimo de las personas. ¿Cómo lo veis? Curioso, ¿no? Fijaros la importante que es la felicidad en el trabajo. De hecho, Adecco, que es una consultora de empleo en España muy importante, todos los años hace una encuesta de felicidad en las empresas. La última encuesta que ha hecho, que salió en enero de 2019, me imagino que ya estarán haciendo la siguiente y los resultados saldrán en enero de 2020, pero esta es la última encuesta que Adecco ha hecho, ¿vale? Fijaros, ¿habéis oído hablar del salario emocional? Sí.
¿Mm? Bueno, pues ahora existe en las empresas, sobre todo en las grandes empresas, existe lo que se llama la palabra salario emocional. Y el salario emocional está unido directamente a la productividad y al compromiso. ¿Mm? Fijaros, en esta encuesta el 90% de las personas valoran la política de felicidad laboral a la hora de optar por un puesto de trabajo u otro. Es decir, valorar no quiere decir que elijan una empresa en lugar de otra, sino que lo tienen en cuenta, que lo valoran. Es decir, que si van a ser más felices en una empresa que en otra, porque ya hay empresas que tienen departamentos de la felicidad o incluso dentro de los departamentos de recursos humanos, cuando la persona se entrevista con recursos humanos le habla de la filosofía de la empresa. O también se puede ver en las páginas web. Y entonces las empresas que tienen ya política de felicidad lo ponen dentro de lo llevan en sus condiciones laborales. Lógicamente, cada vez hay más personas, fijaros, de los encuestados, el 90% valoraban esas empresas que ya tienen políticas de felicidad. Y lo tienen en cuenta a la hora de optar por una empresa o por otra, ¿vale? Sin embargo, el 52% de ese 90% para ellos es un aspecto fundamental. No es que se queden solamente en la valoración, es que su decisión va a tener muy en cuenta si hay políticas de felicidad o no. El 52%, que es un porcentaje muy, muy elevado. Además que va subiendo. El 67% de las personas encuestadas opinan que los que ganan más no son más felices por ganar más. Y eso está científicamente demostrado también. Y a las pruebas nos remitimos. ¿Cuántas personas hay, por ejemplo, de las últimas personas famosas que se han suicidado teniéndolo todo? El DJ Avicii se suicidó con 28 años, creo, en la cresta de la ola de su vida profesional, donde lo tenía todo, absolutamente todo, y sin embargo se suicidó dejando una carta diciendo: me voy de este mundo porque no he conseguido ser feliz con todo lo que tenía. El actor Robin Williams, es decir, hay muchísima gente que lo ha tenido todo en la vida, lo tiene todo en la vida y sin embargo no son felices y se suicidan. Por eso se sabe que el dinero no está unido a la felicidad, sino que está unido a otras cosas. El 62,4% dicen que sacrificarían parte de su salario en beneficio de la felicidad laboral. Yo os puedo decir que en mi larga trayectoria profesional he estado trabajando muchísimos años en una multinacional muy importante, no lo voy a decir porque se está grabando, pero bueno, eso es fácil, te metes en LinkedIn, ves mi perfil y ves en qué multinacional he estado trabajando durante muchos años, ¿no? Pues de ahí he visto cómo muchísima gente se iba ganando muchísimo dinero y se iba a otros sitios donde ganaban mucho menos, pero porque no se sentían felices. Yo tampoco era feliz en mi trabajo. Y me formé en todo esto. Os puedo asegurar que gano muchísimo menos de lo que yo ganaba, porque yo tenía un cargo ejecutivo en esa multinacional. Pero ahora soy feliz. Y eso es lo que me importa, ser feliz, tener lo suficiente para vivir, para cubrir mis gastos, para tener mis pequeños caprichos, pero poder decir: soy feliz con lo que hago. Que eso es muy importante. Poder trabajar, y me cuesta trabajo utilizar la palabra trabajar, porque no considero que esté haciendo un trabajo, estoy haciendo lo que me apasiona, lo que realmente me hace feliz. Y eso es fundamental. Eso no se paga con dinero, de verdad os lo aseguro.
Pues bien, yo he sido una de las que sacrifiqué gran parte de mi salario en beneficio de mi felicidad. Y os aseguro que no estoy nada arrepentida. Lo volvería a hacer si naciera 30 veces, claramente. Bien, fijaros, en esta encuesta, sí. Sí. ¿En qué consisten las políticas de la felicidad? Pues se concentran muchísimo en valorar las situaciones de cada uno de los trabajadores y ver qué es lo que les hace felices. Porque cuántas veces hay gente que está trabajando, está en un puesto de trabajo donde siente que ni está reconocido, ni está valorado, ni está desarrollando sus talentos, ni está haciendo lo que le gusta realmente. ¿Por qué? Porque las personas tenemos derecho a querer cambiar. Hay gente que se conforma realizando el mismo trabajo toda su vida y las empresas necesitan personas que no quieran estar cambiando constantemente, porque si no sería el desequilibrio total de una organización. Pero luego después hay otras personas que entran en un puesto de trabajo, pero a lo mejor dentro de 4 o 5 años quieren estar haciendo otra cosa. Y nadie lo tiene en cuenta, Y esas personas terminan yéndose de la empresa y es talento que se escapa. Y hay que cuidar del talento. Y las políticas de felicidad dentro de las empresas están enfocadas para cuidar del talento, para fidelizarlo, no para retenerlo, que se habla de la retención del talento, no. Se habla de fidelizar el talento, de que la persona no tenga ninguna necesidad de irse a otro sitio porque ahí sabe que tienen en cuenta sus intereses y se van a desarrollar profesionalmente hasta donde quieran. Y esas son las políticas de felicidad, donde se centran muchísimo, sobre todo porque se han dado cuenta, pues con todos los estudios que hay, que un empleado feliz es un empleado mucho más productivo. Pues es que no nos damos cuenta, y yo lo digo, además lo pongo cuando lo he lanzado por mis redes sociales, lo de la conferencia, la mayor fuente de gasto que tiene una compañía es un jefe tóxico. Totalmente. Es la mayor fuente de gasto, porque es la mayor fuente de estrés. Y hay más del 70% de las personas que se van de una compañía lo hacen huyendo de un mal jefe. Totalmente. Imaginaros lo que eso le cuesta a una empresa, que una persona que ya está formada, que a las empresas les cuesta dinero formar a las personas, porque cuando entra, por ejemplo, un recién universitario que acaba de terminar su carrera y entra, es que no tiene ni idea de lo que es trabajar en el mundo de la empresa. Y eso requiere una inversión de tiempo y de dinero por parte de la empresa. Y una vez que está formado, si tú no le cuidas, se va a ir y se va a llevar toda esa inversión a otra empresa. Por eso digo que los malos jefes son la mayor fuente de gasto que tiene una compañía, porque cuesta muchos miles de euros formar a una persona como para después dejarla que se vaya porque hay un jefe que que le está maltratando o que no está teniendo en cuenta su desarrollo profesional. Entonces, importante eso, lo de las políticas de empresa de felicidad, que cada vez se están habiendo más. De hecho, hay departamentos ya específicos de felicidad. O sea que no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de algo muy serio que se está teniendo muy en cuenta. Fijaros, en la encuesta de felicidad en el trabajo de ADECO, estos son los factores que más valoran las personas dentro de una compañía. Un buen horario, un buen ambiente, un buen jefe. Fijaros dónde está el salario. En el 4º lugar. Es decir, prefieren tener un buen horario, un buen ambiente y un buen jefe antes que tener un buen salario. Fijaros si es importante. Y luego ya después, todas estas cosas. Pero el salario es curioso que está en la 4ª posición. Y luego, fijaros, según esta encuesta, los encuestados dicen que para ser un buen líder y hacer felices a los empleados deben reunir estas competencias. Fijaros, saber escuchar,
la más valorada. Es decir, tener un jefe que te escuche, que es dificilísimo encontrarlo. Que sea empático, que sea un buen gestor, que tenga buen trato y sea respetuoso, que sepa motivar a su equipo, que tenga carisma, que sepa valorar y reconocer el trabajo de los empleados. Fijaros, ¿todo esto qué es? Las soft skills, fundamentalmente. ¿Habéis oído hablar de las soft skills? Las soft skills, cuando en cualquier profesión se requieren dos tipos de competencias. Las hard skills, que son las que están relacionadas con los conocimientos técnicos de cada profesión. Por ejemplo, aquí la mayoría somos psicólogos. Eso, los estudios que hemos hecho de psicología, esos serían nuestros conocimientos técnicos, son nuestras hard skills. Pero luego después, cuando te metas en un gabinete, si empiezas a ver cómo funciona la gente, verás que cada persona utiliza sus conocimientos técnicos de forma diferente. Va a empatizar de una manera diferente, va a escuchar de una manera diferente, va a empatizar. Es decir, las soft skills son las que marcan la diferencia entre un profesional y otro. De hecho, yo siempre digo que te van a entrevistar por tus hard skills, pero te van a contratar por tus soft skills. Porque si vosotros vais a entrevistaros a un trabajo o presentáis los currículum a una compañía para ser la psicóloga del centro, la psicóloga de la compañía, el que está haciendo la selección de personal va a tirar de los currículums psicólogo y además tiene 2 másteres. Pues es muy probable que 30 personas sean psicólogos y tengan los mismos másteres. Sin embargo, ¿qué va a ser lo que va a decidir a la persona que selecciona, que está haciendo la selección? ¿Qué va a ser lo que le haga decidir entre una persona u otra? Si todas tienen el mismo currículum, si todas tienen el mismo perfil académico. La soft. Cómo se comunica, cómo se mueve, cómo gestiona, cómo empatiza. Todas estas cosas. Esto es lo que va a decidir, lo que va a ser decisivo. Por eso es muy importante. Y fijaros que en esta encuesta, para ser un buen líder y hacer felices a la gente, lo que se valora es eso, las soft skills. Más que, porque ser un buen gestor estaría más relacionado con sus conocimientos técnicos. Sin embargo, son sus soft skills, sus cualidades suaves, las que se valoran fundamentalmente. Por eso es tan importante que los directivos tengan toda esta información, porque esto es lo que va a hacer que su equipo consigan los resultados, gracias a su forma de gestionar al equipo. Bien, ¿y esto de la felicidad? ¿Qué es esto de la felicidad? ¿Qué es esto? ¿Qué entendéis por la felicidad? A ver, versiones. Sí. Una sensación de bienestar general. Una sensación de bienestar. ¿Sí? Bien, más cosas. A ver. Yo lo asocio con el disfrute. Con el disfrute. Sí, pero en el amplio sentido de la palabra. Es decir, es disfrutar todo lo que haces. Para mí, es sentirte feliz. Es sentirte feliz, ¿no? Sí. Sentirte a gusto, disfrutar. Relacionado con lo que usted plantea de la pasión. O sea, cuando uno hace algo que le apasiona, uno se siente como feliz. ¿Más versiones por ahí? ¿Más opiniones? ¿Sí? Como plenitud. Plenitud. O sea, porque también se puede confundir mucho con la autorrealización, pero siento que la felicidad va más allá de la autorrealización, porque si no podrías llegar a... O sea, todo el tiempo te estás autorrealizando. Fíjate, plenitud, bienestar, disfrute. A ver qué más sale por aquí, ¿sí? Como paz interior. Paz interior, calma, tranquilidad, ¿sí? Yo lo relaciono con éxito. Me siento exitosa si soy feliz. Me siento exitosa si soy feliz, pero
poquito en la vuelta. A ver, en cualquier cosa. Cuando tienes éxito, ¿cómo te sientes? Creo que es ambos, o sea, puedo ir en ambas direcciones. Ujú. Pero felicidad lo relaciono con éxito. Es decir, disfrute, bienestar, plenitud. ¿Y todo eso qué son? Gozar. ¿Qué son eso? ¿En qué categoría lo meteríamos? Emociones. En emociones. Y una persona feliz no tiene nunca tristeza, pena, rabia, impotencia. Sí, pero creo que es ausencia de problemas. Ahí está. Es decir, ¿qué es lo que es una persona feliz? Para mí una persona feliz es, o la felicidad, es como un conjunto, una mezcla de emociones donde las agradables tienen más peso. Fijaros que no digo donde las agradables son más abundantes, no, digo donde las agradables tienen más peso. ¿Y qué le da ese peso? Es como, por ejemplo, un ecosistema, ¿no? Que tú tengas que equilibrarlo y le des más peso a las emociones que sean positivas o que te inicien a ti que a las negativas, pero no porque estén las negativas quiere decir que no eres feliz. Claro, y fíjate, y a mí ahí ya me gusta, y fijaros que yo soy profesora de psicología positiva, pero no me gusta hablar de emociones positivas y emociones negativas. Me gusta hablar de emociones agradables o desagradables y sobre todo emociones contextualizadas y descontextualizadas. Porque si yo tengo una pérdida de un ser querido y siento dolor, ¿eso es una emoción negativa? No. Exactamente. Lo normal es que yo sienta dolor. Es decir, es una emoción contextualizada. Ahora, ¿es agradable o desagradable? Es desagradable, pero no es negativa. No hay emociones negativas. Hay emociones agradables o desagradables, contextualizadas o descontextualizadas. Porque la alegría, si la consideramos positiva, pero yo me voy a un funeral donde hay una persona que acaba de morir y me pongo alegre, ¿es una emoción positiva? No, es una emoción descontextualizada. Claro. Por eso me gusta hablar más que de emociones positivas y negativas, me gusta hablar de emociones agradables o desagradables y además contextualizadas o descontextualizadas. Pues para mí la felicidad es un estado general. Para mí la felicidad no es una emoción, yo no la considero una emoción. ¿Por qué? Porque está formada por distintas emociones. Entonces la considero un estado general, que tiene como resultado que yo le dé más peso a las emociones agradables que tengo en la vida que a las desagradables, aunque tenga muchísimas desagradables en la vida, pero con 2 o 3 que tenga agradables yo le doy más peso, ¿sí? ¿Se pudiera decir que la felicidad está relacionada con el saber administrar las emociones? Efectivamente, efectivamente. Eso yo ya la enfocaría más a la inteligencia emocional, es decir, ya iría más lejos de la felicidad, al saber administrar las emociones. Eso yo ya lo metería en la categoría de inteligencia emocional. Pues la felicidad es eso, está formada de emociones, pero no de emociones solamente agradables, sino también emociones desagradables, pero yo decido, es la propia persona la que decide si es feliz o no es feliz. ¿Y de qué va a depender que decida si es feliz o no es feliz? ¿De qué va a depender? De ella misma, de allí donde ponga el peso. No de la cantidad de emociones que sienta, 120 desagradables y 3 agradables, no, de allá donde ponga el peso, y va a depender efectivamente, como ella muy bien dice, de ella misma. Habla en primera persona. ¿De quién depende tu felicidad? ¿De quién? ¿De quién? De uno mismo. Habla en primera persona. De mí mismo. De mí mismo. Muy importante el lenguaje que utilizamos, porque cuando hablamos de uno mismo parece que estamos hablando de una forma etérea, pero cuando hablamos mi felicidad depende de mí misma. Decíroslo en voz baja. ¿Cómo suena? Potente. Suena potente, ¿a que sí? Porque realmente
La felicidad no depende de nadie, depende de mí. Y la felicidad, que es el estado más importante que tenemos en la vida, no lo podemos dejar en manos de cualquiera. Tiene que estar en nuestras manos. Por eso es importante que os repitáis lo de que la felicidad, mi felicidad, depende de mí misma. ¿Sí? Pero estás diciendo, o sea, que eso, que la felicidad depende de uno mismo, pero por ejemplo en lo de la encuesta de ADECO, la realización personal, que es una de las cosas que más contribuye a la felicidad de una persona, está en el quinto lugar, con lo cual la gente no le da tanta importancia. Claro, porque no están aquí en la clase escuchándome a mí. Si estuvieran aquí, ya no estarían en el quinto lugar, ¿eh? Sabrían que la felicidad no depende de lo que le diga su jefe, ni de lo que le digan sus compañeros, sino de lo que yo quiero, la importancia que yo quiero darle a lo que tú piensas de mí. Porque hay una frase muy buena por ahí que dice, yo no soy responsable de lo que tú piensas de mí, soy responsable de lo que yo pienso de mí misma, ¿eh? Entonces, claro, por eso se trata de que vosotras cuando salgáis de aquí vais a salir pensando y sabiendo que la felicidad depende de vosotras mismas, totalmente, porque al final la última palabra la tenemos siempre nosotros en todo, absolutamente en todo en nuestra vida, ¿eh? Bueno, voy a seguir un poquito. Fijaros lo que dice la ciencia. Antonio Damasio, que es uno de los grandes neurocientíficos más importantes y más reconocidos en el mundo entero, dice que es necesario que los líderes políticos y educativos, y yo añadiría también y los organizacionales, lleguen a entender lo importante que son los conocimientos sobre la emoción y el sentimiento. Porque muchas de las reacciones que consideramos patológicas tienen que ver con las emociones, principalmente con las emociones sociales, y con la facilidad con la que se desencadenan y la manera en la que conducen a un conflicto social. Los seres humanos somos seres fundamentalmente sociales, por pura supervivencia, porque para que nuestra especie sobreviva tenemos que reproducirnos y para reproducirnos no podemos reproducirnos solos. Necesitamos relacionarnos socialmente, pero también para que cuiden de nosotros, porque el aislamiento social, aunque lo diré un poquito más adelante, pero bueno, lo adelanto ahora por si acaso no me da tiempo, se me olvida, el rechazo social activa en el cerebro las mismas áreas que el dolor físico. Fijaros si es importante. Lo que es las emociones sociales. Cuando una persona tiene dolor físico se activan dos áreas del cerebro. Cuando una persona se siente rechazada socialmente se activan las áreas similares, esas dos áreas. Fijaros si es importante. Bien, pues viendo que las emociones tienen una gran influencia sobre el rendimiento de los trabajadores, la cualidad importante y fundamental que debería tener un directivo sería la inteligencia emocional. Es decir, trabajar todo lo que es el mundo de las emociones. Pero, ¿la inteligencia emocional qué es? ¿Ella ya había adelantado algo? Administrar las emociones. Administrar las emociones. Más cosas por ahí. Saber regularlas. Comprenderlas. Contextualizarlas. Yo creo que es como, no sé si esté malo, pero como resiliencia, como el poder adaptarte a lo que venga y saber manejarlo, sea lo que sea bueno o malo, y también la perspectiva con que tú lo aceptas. Porque si te pasa algo, puede ser muy grande o muy pequeño. He visto a gente que te pasa algo muy pequeño y se le cae el café, ¿no? Y actúa de una forma como que si hubiera sido lo peor que del mundo. De una vida. Entonces yo creo que la inteligencia emocional es poder saber cómo reaccionar ante las circunstancias que la vida te ponga en general. Que es un poquito más o menos como ella está diciendo, pero un poquito más ampliado. ¿Alguien más quiere decir qué entiende por inteligencia emocional? ¿Sí? Creo que también es importante no solo ver tus emociones, sino también los de los demás. Claro, es que la inteligencia emocional no solamente está relacionada con nosotros mismos, sino también está relacionada con los demás.
Porque y de hecho, la mayoría, da lo mismo lo que estáis haciendo, periodistas, pedagogos, psicólogos, da lo mismo. Nos vamos a tener que relacionar con personas que en momentos puntuales van a estar o en un rapto emocional o en un estado emocional potente, y nosotros vamos a tener que saber gestionar también su emoción. Es decir, fijaros que Peter Salovey y John Mayer, que son los verdaderos padres de la inteligencia emocional, los verdaderos padres de la inteligencia emocional, la definen como la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. Es decir, saber, y tenemos un vocabulario muy amplio emocional, saber definir teniendo en cuenta los pequeños matices que tienen muchas veces las emociones, que se pueden confundir, pero es muy importante definirlas con exactitud. Luego, la habilidad para acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Y la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional. Y la habilidad para regular las emociones, promoviendo un crecimiento, que hablabas tú de resiliencia, un crecimiento emocional e intelectual. La resiliencia está asociada con el crecimiento después de haber superado una situación adversa. Y ahora viene la definición de Daniel Goleman. Daniel Goleman, que, lo digo así entrecomillado, ¿no?, como que usurpó el término de inteligencia emocional porque él estaba trabajando con Salovey y Mayer, y entonces Salovey y Mayer, que son dos científicos, psicólogos científicos que están investigando constantemente, pues él se fue a trabajar con ellos y entonces cogió el término y publicó su bestseller de inteligencia emocional. Y hay mucha gente todavía que piensa que el padre de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, pero no es Daniel Goleman. Es cierto que la divulgación que él hizo de la inteligencia emocional pues benefició a mucha gente, primero a él y a su bolsillo, lógicamente. Fijaros, él dice que es la capacidad para reconocer nuestras emociones, de controlarlas, de motivarnos a nosotros mismos, de empatizar con los demás y de relacionarnos socialmente de forma eficaz. Los trabajos que él realizó, las investigaciones que él realizó, llegó a la conclusión de que el éxito profesional y personal de una persona dependía en un 20% de su coeficiente intelectual y en un 80% de su coeficiente emocional. Es decir, tú puedes saber muchísimo, haber sido el número 1 de tu carrera, pero si después no tienes todas estas capacidades, te quedas en el 20%. Mientras que otras personas que han sacado peores notas que tú, pero tienen un porcentaje elevado de coeficiente emocional, es muy probable que terminen desarrollando su proyecto profesional con más éxito que otra persona que sacaba muy buenas notas, pero tenía un bajo coeficiente emocional. Entonces, es muy importante el tema de las emociones. Pero una pregunta, ahí estamos hablando de la media. Porque sí, es un término, todo este tipo de porcentajes habla de media general. O sea, los superdotados están fuera de ahí. Porque yo sé que no manejan el control emocional bien, pero sé de muchos famosos que tienen el coeficiente intelectual más elevado y han desarrollado muchos proyectos que han querido. Sí. Está hablando de una media general. Los superdotados muchas veces no sabemos ni que son superdotados. Fijaros que un 2% de la población es superdotada. Es decir, se supone que cada 100 personas que conozcáis, dentro de esas 100 personas hay 2 que son superdotados. ¿Alguno ha conocido en su vida, se ha relacionado con alguien que sepa exactamente que es superdotado? Sí, yo. Ella. ¿Cuántas cientos y cientos de personas conocéis? Han pasado por vuestra vida. Muchísimas. Y sin embargo, no afloran los superdotados. Porque, entre otras cosas, el sistema educativo no está preparado para hacerlos aflorar.
y mucho menos para gestionar sus talentos. Con lo cual se suelen quedar, pues sus talentos suelen quedarse ocultos, escondidos. Yo soy muy escueta a la hora de, ya veis, de definir, y digo que es el uso inteligente de las emociones propias y ajenas según el contexto. ¿Para qué me voy a extender si ya se han extendido antes? Pues yo soy más el uso inteligente, que es más o menos como vosotros también lo habéis descrito. ¿Y esto de las emociones qué es? ¿Qué es esto de las emociones? Un asunto serio. Un asunto serio. ¿Cómo lo describiríais? Madre mía, es que lo de las emociones es meterse en un charco, ya os lo digo. Total. Percepción, sensaciones. Percepción, sensaciones. ¿Por qué tenemos esas sensaciones? ¿Qué son las emociones realmente? Algo que provoca una respuesta. Algo que provoca... ¿Y por qué provoca una... ¿Y por qué se provoca esa sensación? Por conexiones neuronales. Por conexiones de neuronas. Conexiones de neuronas, sí, pero vamos a ir al origen de la emoción. Un pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? Una reacción, ¿no? Es como una reacción. ¿Es una reacción a qué? A un estímulo. A un estímulo. Ese es el origen de una emoción. Hablamos de sensaciones, de pensamientos y demás, pero tenemos que ir al origen. Es decir, una emoción es la reacción a un estímulo. Dependiendo del estímulo y dependiendo de cómo la persona perciba ese estímulo y lo interprete, dará lugar a una emoción o a otra. Imaginaros, yo voy por la calle, doblo la esquina y nada más doblar la esquina me encuentro a uno que tiene unas pintas. ¿Cuál va a ser mi emoción? Miedo. Pero ahora yo me voy por esa ahí y doblo la misma esquina y me encuentro con Brad Pitt. Es una persona. Sin embargo, ¿qué voy a sentir? ¿Voy a sentir miedo? No, me van a temblar las piernas, pero de emoción, de la alegría. Es decir, que el estímulo no es el que provoca la emoción. O mejor dicho, si distinguimos entre la emoción y el sentimiento, que es ya vamos a ir más lejos, sino que es la interpretación que yo hago de ese estímulo el que me va a generar una sensación u otra. Va a depender siempre de mí. Fijaros que al final siempre las cosas dependen de uno mismo. Es decir, que tenemos un poder absoluto sobre nosotros si sabemos descubrirlo, entrenarlo y potenciarlo. Pues bien, las emociones están ya antes del nacimiento. Ya un bebé, antes de nacer, está sintiendo emociones. Está procesando la voz de su madre, la música, y de hecho, cuando se quiere hacer una ecografía a un bebé, o bien bebes agua fría, o tomas chocolate, y no veas cómo se mueve el bebé, O sea que ya antes del bebé estamos sintiendo emociones. Pero fijaros la importancia que tienen las emociones. Son fundamentales para la supervivencia. Nacemos, como somos los seres más vulnerables de la naturaleza cuando nacemos, porque cualquier animal cuando nace ya puede ser independiente y autónomo a los pocos minutos. ¿Sí? Si te quitan, es posible quitarte la amígdala y dejar de tener emociones. Pues no sabría responderte ahí. Tenemos dos amígdalas. Tenemos dos amígdalas. Si te quitan una nos queda otra y el cerebro tiene tanta plasticidad que puede asumir las funciones de un área que se ha inutilizado por alguna razón. De hecho, hay personas que el otro día lo veíamos en un grupo, que cuando han tenido niños que han tenido 7 u 8 años, me parece que tenía uno de ellos, y
y le hicieron un escáner por alguna prueba médica, por algo, y le faltaba medio hemisferio cerebral. Hay otro caso donde le faltaba el cerebro entero. Y sin embargo, pues llevaba una vida más o menos normal, porque la pequeña parte que tenía de cerebro, que era muy pequeña, había asumido todas las funciones. Es curioso el mundo, y sobre todo la clave está en la plasticidad que tiene nuestro cerebro y en lo inteligente que es a la hora de asumir otras funciones que no le corresponden. Hay personas que cuando por ejemplo, tienen un tumor cerebral, y lo que saben que en el momento que le quiten el tumor le van a tocar parte del cerebro y le van a dejar inhabilitadas algunas funciones. Y antes de hacer eso, lo que hacen es, mediante entrenamiento, entrenan otras áreas del cerebro para que asuma las funciones de esa parte del cerebro que le van a tocar. Curioso, ahora ya se sabe mucho sobre la neurociencia, es apasionante. Para mí es mi pasión el tema de la neurociencia. Pues bien, son nuestro kit de supervivencia, como decía, somos los seres más vulnerables de la Tierra al nacer, y sin embargo necesitamos comunicarnos con el mundo, es decir, cuando un bebé le duele algo o tiene hambre, ¿sabe decírselo a su padre o a su madre? No sabe, no se lo dice hablando, pero ¿qué hace? Llora. ¿Y quién le ha enseñado a llorar? Nadie. ¿Y cómo le dice un bebé asiático a su mamá, tengo hambre? Llorando. ¿Y chino? ¿Cómo lo hace? Llorando. ¿Y africano? ¿Cómo lo hace? Llorando. Es decir, por eso se llaman el kit de supervivencia con el que nacemos todas las personas, con 6 emociones. Porque cualquier bebé del mundo expresa la alegría, el enfado, la sorpresa, el miedo, la tristeza y me falta el asco. De la misma manera, tú a un bebé de cualquier país del mundo le pones una gotita de limón en la boca y hace lo mismo, sea donde sea, lo escupe. Pero fijaros, también está demostrado el tema de las emociones primarias o universales en niños que han nacido ciegos y tienen los mismos gestos para expresar las emociones. Expresan el miedo, el llanto, o sea, el miedo, la tristeza, todo con los mismos gestos y han nacido ciegos. Por eso se llaman emociones primarias o universales, ¿vale? Porque son nuestro kit de supervivencia. El resto de emociones son emociones sociales que las iremos aprendiendo según el contexto en el que estemos viviendo. Con lo cual es la primera vía de comunicación. Nosotros, cuando tenemos hambre o nos duele algo, necesitamos decírselo a nuestros cuidadores y se lo decimos a través de las emociones. Y cuando viene nuestro padre o nuestra madre, quien sea, nos ponemos contentos y la forma que tenemos de decirle qué contento estoy, como no sabemos hablar, se lo decimos con una sonrisa. Es decir, y así lo hacen todos los bebés del mundo. Fijaros, es una función adaptativa a las situaciones. Nos ayudan a cambiar la conducta y las de los demás. Yo ahora mismo, vosotros entráis y yo estoy ahí con cara de ajo y vosotros, vamos, no emitiríais ni una sola sonrisa. Pero si me veis a mí contenta, alegre, es decir, todos sonríen, porque lo que hacen es ayudar a cambiar la conducta, no solamente la mía, sino también cambio la de los demás, porque son contagiosas, fundamentalmente contagiosas. Y cuidado, que las negativas son más contagiosas que las positivas. Aquí hablo de positiva o negativa, porque son más contagiosas. Expresan intenciones de posibles conductas. Yo no necesito saber cómo está mi jefe, ya le veo la cara con la que entra. Con lo cual ese día ni se me ocurre decirle ni una sola palabra. Pedirle un aumento de sueldo hoy, pues creo que hoy no es el mejor día. Es decir, que expresan posibles intenciones de conducta. Dan información a los demás cómo nos encontramos, a través del lenguaje corporal, a través de los gestos. Las podemos generar solo con el pensamiento. Fijaros el poder que tenemos. El pensamiento es un generador de emociones. ¿Y quién es el dueño del pensamiento? ¿Quién es el dueño de nuestros pensamientos? Volvemos a lo mismo. Al final la última palabra la tenemos nosotros. Somos generadores de emociones a través de nuestros pensamientos.
dan significado a nuestra vida. Nosotros, ¿cómo valoramos cómo es nuestra vida? A través de las emociones que sentimos. Luego dan significado a nuestra vida. Deciden si algo o alguien te merece la pena. Esto no merece la pena. ¿Por qué no merece la pena? Porque no te genera una emoción agradable. Toman decisiones por sí solas en muchas ocasiones. Fijaros si son potentes las emociones, que ahora mismo aquí hay una explosión y aquí nadie se preocupa de la ponente, todo el mundo sale corriendo. Porque vuestra emoción, el miedo fundamentalmente, que es la emoción de la supervivencia, es la que moviliza toda la electroquímica de tu cerebro para que se pueda mover toda la musculatura de tu cuerpo y puedas salir corriendo a ser posible la primera, y no la última. Es decir, luego cuando salgáis ahí de, bueno, que no ha sido nada, que se ha caído una silla, sí, pero ya estabais fuera. Porque vuestra emoción ha movilizado todo vuestro cuerpo para salvaros la vida. Luego toman decisiones muchas veces sin contar con nosotros. Más cosas. Bueno, producen cambios electroquímicos cerebrales, dan nombre a nuestra personalidad. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo es fulanita? Pues normalmente decís, pues es generosa, es alegre, o es muy triste, o es... Es decir, dan nombre a nuestra personalidad también. Luego también gran influencia en el aprendizaje y la memoria. Francisco Mora, que es un neurocientífico español que a mí me encanta, dice, solo se aprende aquello que se ama. Y es así. Hay cosas que aprendemos por pura obligación para hacer un examen. Yo dije, en la carrera yo aprendí para aprobar. Perdón, estudié para aprobar y después estudié para aprender. Porque hay cosas que tenemos que aprendernos de memoria, pero no nos produce ninguna emoción. Sí, emoción desagradable. ¿Y esto para qué me sirve? Sin embargo, cuando amamos algo, no hace falta repetirlo tantas veces, se te queda grabado en el cerebro rápidamente. Son la base de la creatividad, del arte y la innovación. O sea, los grandes poetas, los grandes pintores, los grandes músicos, ¿de qué hablan las canciones? De emoción. ¿Y los poetas? De emoción. ¿Y las películas? Están llenas de emoción. Nos hacen reír, nos hacen llorar, nos hacen pasar miedo y sabemos que eso no es verdad. Pero el arte se dedica a estimular emociones. Favorecen las relaciones sociales, claro. Favorecen las relaciones sociales cuando las emociones, cuando la persona vive en una emoción agradable de forma más o menos frecuente. Si no, a los tristes, ¿qué pasa con los tristes y con los que se están quejando siempre? La gente les huye. Nosotros queremos acercarnos a la gente alegre, feliz, contenta, porque es la que nos va a proporcionar más felicidad. Son contagiosas, generan problemas de salud cuando no están bien gestionadas. Fijaros, los temas emocionales, lo voy a ir adelantando porque no me va a dar tiempo, que ya me estoy viendo. Los temas emocionales que están relacionados con el estrés, que son enfermedades emocionales, segunda causa de baja laboral en el mundo y en España. Segunda causa de baja laboral. Fijaros los directivos estos que generan estrés a sus empleados. Segunda causa de baja laboral. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que en 2020 todos los temas que están relacionados con la ansiedad y la depresión, es decir, relacionados con emociones, va a ser la primera causa de baja laboral. Como para no darle importancia a las emociones, como para no darle importancia a los directivos a las emociones, que es de lo que estamos hablando. Son la base de la motivación. ¿Qué es lo que os motiva a vosotras? Las cosas que os emocionan. A veces también nos motiva el hacer las cosas para librarnos de un castigo, que al final también es para librarnos de una emoción desagradable. Luego son la base de la motivación, tanto por una emoción como por otra. Pero sin motivación no hay un buen rendimiento. Si a mí no me motivan las cosas,
mi rendimiento que va a ser, vamos, va a llegar a las 5 de la tarde, se me va a caer el bolígrafo de la mano y adiós muy buenas. Y me voy. Entonces, fijaros, como para que un directivo no tenga en cuenta las emociones, como para que un directivo no se forme en inteligencia emocional y la desarrolle. Por eso es muy importante conocer el mundo de las emociones y sus consecuencias. Pero para identificar, primero hay que conocer, tener un vocabulario emocional. Fijaros, agradables. Hay, según los manuales, que yo no, o sea, yo este listado no me he parado a hacerlo, lo puedo asegurar, ¿eh? Yo me he metido en los manuales y he ido y lo he elaborado yo, pero con ayuda, ¿eh? Yo no. Fijaros, 28, 56, 66, 70 y tantas agradables hay. Fijaros, vamos a ver dónde está la euforia, si es que está aquí. Mira, pues están las agradables. Están las agradables. Vamos ahora a ver las desagradables. Efectivamente hay más. Efectivamente hay más. Fijaros, 3 por 8, 24, 3 por 2, 6, 8, 80, 90, 93 hay. Frente a 70 y tantas agradables. Hay más desagradables que agradables. ¿Ha visto está aquí la euforia? No, no está la euforia. No lo he hecho yo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. ¿Eliges o te eligen tus emociones? No, normalmente lo eligen a uno. No, es más simple, sí. A ver, sed honestas. Lo eligen a uno. Muchas veces nos eligen las emociones y nos dicen lo que tenemos que sentir. No nos lo dicen, nos lo insinúan o hacen cosas para hacernos sentir una emoción u otra. Normalmente nos suelen elegir las emociones. Cuando vamos al cine no elegimos nosotros las emociones, nos las elige la película, pero elegimos la película. Eso también hay que mirarlo así. Las consecuencias de no saber gestionar las emociones es esto, lo que os decía. Segunda causa de baja laboral, 2020, ansiedad y depresión será la primera causa de baja laboral. Para gestionar las emociones primero hay que identificarlas, porque no se puede gestionar algo que no sabemos reconocer. Fijaros los gestos cómo son diferentes. El miedo es la emoción más incapacitante, siendo que el miedo es la emoción más potente, que es la que nos salva la vida, es clave para la supervivencia. De hecho, por eso tenemos la amígdala ahí, que es la que sobre todo gestiona la emoción de miedo. Es la más incapacitante laboralmente hablando. Hay miedos laborales. Curiosamente, me llamaron el otro día del diario Expansión, estaba yo preparando la conferencia, la masterclass, y me llaman de Expansión para hacerme una entrevista relacionada con los miedos laborales. Digo, no me lo puedo creer, me han leído el pensamiento. Digo, pues mira qué bien, porque no tengo que preparar mucho. Sale el sábado en Expansión, el artículo en el que colaboro. Los miedos laborales a fracasar, a sentirse rechazado o acosado, a ser despedido, a los jefes y compañeros tóxicos, a no ser valorado, a no saber qué se espera de nosotros, a no poder desarrollar nuestros talentos, son algunos de los grandes miedos que nos incapacitan en el trabajo. Tienen consecuencias, claro, nos bloquean, porque sentimos que no tenemos recursos para responder. Cuando una persona se bloquea, no es que no tenga recursos, es que en ese momento se produce un cortocircuito cerebral, y todo lo que tú sabías para el examen desaparece. No encuentras la palabra clave para empezar a recordar, porque el problema cuando aprendemos algo y memorizamos algo, el problema no lo tenemos el memorizarlo, el problema es recuperar la información. La información está ahí, pero no sabemos cómo recuperarla. O responder de forma impulsiva, cuando sentimos miedo, o nos bloqueamos o respondemos de forma impulsiva, o salimos huyendo. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que cuando nos bloqueamos no hacemos nada y hay posibilidad de que se agrave la situación. Cuando respondemos de forma impulsiva, vamos a tener mucha más probabilidad de cometer errores, se va a agravar la situación y vamos a tener problemas de relación con otros. Y cuando salimos huyendo, pues eso nos va a impedir saber si hubiéramos
tenido recursos para afrontar la situación. Es decir, siempre hay que intentar resolver algo, si no está, lógicamente, en riesgo nuestra vida. Si está en riesgo nuestra vida, pues hay que salir corriendo, ¿no? ¿Cuál es la mayor fuente de emociones? La mayor fuente de emociones, lo hemos dicho antes. ¿Cuál es la mayor fuente? El pensamiento. El poder de los pensamientos, que es una conversación con uno mismo. Wittgenstein, una frase que me encanta: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. No soy capaz de saltar esta mesa. ¿Qué va a hacer mi cerebro? ¿Qué voy a hacer si digo que no soy capaz de saltar la mesa? No voy a saltarla. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Ahora, si digo, creo que puedo saltarla, la salto. Mi cerebro se va a poner en marcha, porque con los pensamientos, que son lenguajes internos, le estamos dando instrucciones a nuestro cerebro para que actúe de una manera o de otra. Si yo digo, no soy capaz de saltar esta mesa, ¿qué le estoy diciendo a mi cerebro? No puedes. No movilices nada porque ni lo voy a intentar. Pero si yo le digo a mi cerebro, creo que puedo saltarla, ¿qué va a hacer mi cerebro? Poner en marcha el mecanismo para preparar mis músculos y para preparar mi organismo para intentar salvar. Ya desde aquí, y sobre todo cuando está escuchando palabras que no son agradables. Pues eso ocurre cuando nuestros pensamientos son negativos. Soy una inútil, no sirvo para nada, siempre me equivoco, se están riendo de mí. Somos personas vulnerables, porque nuestro cerebro está oyendo esas palabras y se están activando áreas del cerebro que nos hacen sentirnos vulnerables. Y se está liberando la química de nuestro cerebro para hacernos sentirnos más vulnerables. Pero cuando nosotros estamos escuchando palabras agradables, nuestro cerebro está liberando otro tipo de sustancias químicas que nos hacen sentir más fuerte, ¿sí? Yo me acuerdo de este experimento, me acuerdo que vi un video de lo mismo sobre un experimento social en el que se agarran dos niños como de 10 años para encestar la canasta. Entonces toda la gente le gritaba, tú puedes, y el niño como a las 4 o 5 tiros lo lograba. Y había el otro niño le decían, no vas a poder, o le decían, ¿no? De que no puedes, ¿no? Y el niño tardaba como 15, 20 tiros en poder. Claro, efectivamente. Pues es que vosotras lo que tenéis que hacer, cuando queráis hacer algo en la vida y conseguir algo en la vida, es volveros sordas. Pero una pregunta, Sí. Cuando te victimizas, comienzas a decir cosas malas a ti mismo, ¿te puede crear como una adicción a eso? Y sentir placer. Claro, hombre, a ver, eso ya estamos hablando de conductas anómalas, es decir, que una persona sienta placer por el dolor, pues no es una conducta, digamos... Pero es que pasa más de lo que uno cree cuando está en la victimización. Claro, ¿pero por qué? Porque sacamos beneficio de la victimización, porque hemos aprendido que cuando nos hacemos las víctimas la gente nos atiende, nos cuida más y demás. Pero claro, eso tiene también sus desventajas. Cuando una persona se victimiza constantemente, la gente termina huyéndola. Pero claro, por supuesto, y se termina convirtiendo en un hábito, en una forma de ser. Forma parte de tu personalidad el victimismo. ¿Por qué? Porque te lo han reforzado durante mucho tiempo. Si desde el primer momento que tú te hiciste la víctima en casa no te hubieran hecho caso, bueno, ya se te pasará. Pero si te cuidaron en aquel momento y recibiste la atención que tú necesitabas, tu cerebro aprendió lo que tenía que hacer cuando quería llamar la atención de los demás. Y eso luego lo extrapolas en el colegio, al trabajo, a la pareja, a los hijos. Y termina interviniendo en todos los roles de tu vida, por el beneficio que se obtiene. ¿Cómo se llama en psicología? La ganancia secundaria. Bien, pues que tengáis en cuenta esto, que los límites de nuestro lenguaje, o sea, que nosotros con nuestro lenguaje nos estamos limitando ya el mundo. Así que utilizar el lenguaje apropiado para saltaros los límites. Porque ¿de quién depende el lenguaje interno? De nosotros.
de mí, depende de mí. Siempre hablar en primera persona, porque es mucho más potente y os va a dar mucha más fuerza decir, depende de mí. No depende de uno mismo, depende de mí. Bien, decía Daniel Goleman que la enseñanza de Sócrates, conócete a ti mismo, darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que estos tienen lugar, constituyen la piedra angular de la inteligencia emocional. Por eso es fundamental conocernos a nosotros mismos. Fundamental. Que nadie os tenga que decir cómo sois. Ya sabéis vosotros cómo sois. Y para eso tenéis que hacer análisis introspectivos, que a veces hacen pupita, pero es necesario saber cómo somos para que los demás no sean los que nos hagan la pupita. Muy importante, el locus de control es clave para gestionar las emociones. Como hablaba contigo, las emociones siempre se mueven en una dimensión. Es decir, ¿la tristeza es mala? ¿La alegría es mala? Pues depende de la dimensión en la que se mueven. Si siempre estás alegre, te pase lo que te pase, pues a lo mejor es que hay algún problemilla psicológico que haya que tratar. Si siempre estás triste, te pase lo que te pase, pues a lo mejor es que tienes un problemilla psicológico que hay que tratar. Entonces, el locus de control es clave para gestionar las emociones. Locus de control externo, la culpa la tiene mi jefe. Si mi jefe no me dijera, si mi hijo no me dijera, si mi marido no me dijera, si mi esposa no me dijera, si mi hermano no me dijera, no. Ese es el locus de control externo. Si dejamos que los demás gestionen nuestras emociones, vamos a ser unos infelices en la vida. Las emociones tienen que estar, la felicidad siempre tiene que estar en nuestras manos. Locus de control interno. ¿De quién depende esto? De mí, exclusivamente. Casi todo lo que os pase en la vida va a depender de vosotros, porque vais a ser vosotras las que tengáis que tomar las decisiones. Porque nadie puede obligarte a estar en una relación de pareja en la que tú no eres feliz. Nadie puede obligarte a estar en un puesto de trabajo en el que tú no eres feliz. A lo mejor lo que haces es elegir el momento en el que das el salto, pero siempre la última palabra la vas a tener tú. Siempre. Siempre la última palabra, porque casi todo va a depender de ti, casi todo. Y si no, analizar y haceros esta pregunta siempre, ¿esto de quién depende? Veréis cómo siempre va a depender de vosotras. ¿Beneficios de la inteligencia emocional? Lógicamente, mejora la autoestima, el rendimiento, aumenta y mejora las relaciones interpersonales, disminuye y se resuelven mejor los conflictos, disminuye la ansiedad, aumento de la empatía, toma de decisiones más exitosas, fijación de metas más eficaces, desarrollo del control de impulsos, mejora en la comunicación verbal y corporal, desarrollo de la responsabilidad personal. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? Pues aquí pongo unos cuantos tips. Realizar un diario, es decir, de autoconocimiento, realizar un diario donde registréis las emociones más relevantes, evaluándolas del 1 al 10 según la intensidad, registrando las causas que las han producido. Muy importante saber cuál es el origen de nuestras emociones, porque si no conocemos cuál es el origen de nuestras emociones, siempre vamos a estar en manos de los demás. Entonces, muy importante conocer el origen de nuestras emociones, qué es lo que nos estimula la emoción. Y una vez que sabemos el origen, saber cómo hemos respondido, si hemos respondido de forma apropiada o no, porque siempre en función de cómo respondamos va a haber unas consecuencias. Y luego, en función de las consecuencias, de qué otra manera podríamos haber respondido. Porque la emoción, mucho cuidado, no determina el comportamiento. Yo puedo sentir mucha ira, pero saber controlarla y no responder con agresividad. Porque las consecuencias de la ira pueden ser la agresividad. Si yo me enfado con una persona, puedo ser agresiva. Pero si yo controlo mi ira, no va a aparecer la respuesta que está asociada a la emoción. Yo puedo estar triste, puedo controlar mi llanto, que es la conducta. Y si controlo mi conducta, es probable que va a influir en mi emoción. Ahora, si yo dejo que se abra el lago de lágrimas, pues es muy probable que todavía vaya potenciando más la emoción. Es decir, parada de pensamientos.
que todos sabemos en psicología que la parada de pensamientos es una técnica súper eficaz con la que controlamos las emociones. Controlando el pensamiento, controlo mi emoción. Luego, cuestionar situaciones que consideremos amenazantes, intentando buscar si están basadas en hechos reales o si son interpretaciones mías. Recordad que la emoción está libre de interpretaciones que nosotros hagamos. Identificar aquellas situaciones o personas que sacan lo peor de nosotras mismas. Siempre hay alguien que saca lo peor de nosotras mismas. Identificarlo, porque normalmente siempre entramos al trapo, siempre entramos en la provocación. Entonces, no dar pie a entrar en la provocación. Entrenar estrategias de autorregulación para afrontarlas con éxito, evitar la situación, el sentido del humor, utilizar técnicas distractoras, el tiempo fuera, es decir, me voy, relajación, me relajo, respiro, inhalo, exhalo, que eso funciona muy bien. Aprender a escuchar sin interrumpir ni juzgar, es decir, es un entrenamiento para desarrollar la inteligencia emocional. Expresar nuestras opiniones con asertividad, con respeto hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque cada persona tiene derecho a pensar de una manera diferente a nosotros. El problema está cuando no nos respetan a nosotros. Yo utilizo una técnica. Cuando alguien quiere tratar de convencerme de que lleva razón en lo que está diciendo y yo no llevo razón, yo siempre digo, disculpa, ¿tengo derecho a pensar de forma diferente a ti? Funciona. Entrenar la empatía con los demás, aprender técnicas para resolver problemas, es decir, habilidades sociales y todo eso. Marcarnos objetivos concretos de mejora, Y luego entrenar nuestro lenguaje verbal y corporal, porque el lenguaje verbal y corporal es fundamental. Decía Hipócrates, fijaros ya Hipócrates, los hombres deben saber que del cerebro, y solo del cerebro, surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras tristezas, dolores, tristezas y lágrimas. Es decir, que somos nosotros los que tendremos que entrenar el cerebro para poder equilibrar nuestras emociones y no dejarnos raptar por ellas. Por eso, volviendo al mundo de la empresa, después de todo lo que hemos visto, ¿creéis que es fundamental que los directivos aprendan a desarrollar su inteligencia emocional después de todo lo que hemos visto? Es decir, pasar del management al neuromanagement. Actualmente estamos en el siglo de la neurociencia, por eso nació el máster en el que nosotros estamos ahora trabajando, que empezó la semana pasada. Estamos enseñando a personas a desarrollarse como neuromanagement, es decir, a aprender a dirigir equipos desde la neurociencia, porque ya se han descubierto muchísimos resultados, hay muchísimas investigaciones donde se sabe ya cómo mejorar el rendimiento, pero no solamente el rendimiento profesional, sino también el rendimiento personal. Es decir, ya hay muchas técnicas para desarrollarse como directivo o como ejecutivo o como líder de algún equipo. ¿Por qué? Debido a la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral está hasta el último momento de nuestra vida, aunque nos muramos con 100 años. Es decir, esa plasticidad cerebral que tenemos nos permite aprender hasta el último momento de nuestra vida. Lógicamente, no tiene la misma plasticidad el cerebro de un niño que el cerebro de una persona ya mayor. Pero eso no quiere decir que no sea capaz de aprender, ¿vale? Por eso, el neuromanager debe saber que las conductas y el pensamiento pueden modificar físicamente al cerebro a través de las conexiones neuronales. Se pueden crear nuevas conexiones neuronales hasta el último momento. ¿Cosas que le gusta al cerebro? Al cerebro le gusta sentirse seguro. No le gusta ni la incertidumbre ni las amenazas. Y eso tiene que saberlo un directivo. No tiene que generar incertidumbre,
ni tiene que generar amenazas, porque no le gusta porque al cerebro también le gusta tener la sensación de control, le gusta tenerlo todo controlado. Y además la ley del mínimo esfuerzo, para ahorrar energía y tener toda la energía disponible para la supervivencia. Reconoce el dinero como factor importante de supervivencia, por eso es tan doloroso para una persona sentirse despedido, porque su cerebro interpreta el dinero como un factor importante de supervivencia. Y hay otra cosa, una máxima del cerebro, que es lo que no se usa se tira. El cerebro todo lo que no utiliza lo tira, lo desecha. Al cerebro le gusta sentirse admirado y reconocido. Y le gusta sentirse competente para ser más productivo. Por eso también tiene miedo al fracaso. Y también le agradan las novedades agradables. Es decir, al cerebro le gustan todas estas cosas. Pero, y no le gustan las incongruencias. No le gustan. Y sobre todo lo que le gusta al cerebro es ser feliz. ¿Y se puede aprender a ser feliz? ¿Creéis que se puede aprender a ser feliz? Absolutamente sí. Creando conexiones neuronales que estén asociadas a la felicidad directamente. Pues muchas gracias.